Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva clase. En esta ocasión continuamos trabajando con el módulo aplicación y seguimos desarrollando nuestro submódulo ubicación. Bien, en la clase anterior comenzamos a desarrollar nuestra clase acceso B de ubicación y su método principal es un método de clase del tipo público y static para no instanciar o no acceder al método a través de una instancia de la clase acceso B de ubicación. Se trata del instalador de la base B de ubicación y lo que necesitamos hacer es utilizar sentencias SQL que vamos a ejecutar sobre el servidor, en este caso PostgreSQL. Bien, para ello vamos a necesitar instanciar un objeto del tipo ObConnection que habíamos traído por referencia, pero con su constructor en vacío, o sea que el objeto no tiene el string. Uno de sus constructores, o el que le sigue, es con el string de conexión. Bien, ¿cómo lo vamos a llenar? Lo vamos a llenar a través de un mellizo que vamos a tener en una clase separada, una clase específica para conexiones. Así que vamos a acceso a datos, agregar clase que se va a llamar conexiones. Bien, aquí voy a quitar la primera carpeta y voy a traer un método que ya tengo preprogramado, por supuesto después de hacer la referencia a npg SQL. Bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un método que se va a dedicar a conectarse con el servidor de datos, no con una base puntual, sino con el servidor. Se trata de un método público del tipo estático, o sea, es un método de clase que devuelve un objeto del tipo npg SQL connection con un string de conexión dentro. Bien, Postgre necesita para conectarse al servidor de datos 4 datos fundamentales y si quisiera conectarse puntualmente a una base necesita 5 datos fundamentales. El primero que necesita es la palabra reservada server junto a puede ser la palabra localhost o el código IP del equipo que contiene el servidor de datos, la palabra reservada port junto al número de puerto, la palabra reservada user ID en español junto al nombre del superusuario que habíamos dejado dentro de la instalación de Postgre y la palabra reservada password con la clave secreta que le agregamos en el momento de la instalación. ¿Dónde tenemos estos datos? Estos datos o lo tipeamos a mano o lo que vamos a hacer es traerlo de un lugar donde lo habíamos declarado. Formulario presentación tenía sus variables públicas, sus variables de clase. Tenemos XIP servidor en vacío, X puerto servidor en vacío y el nombre del superusuario prefijado y el nombre, y la clave del superusuario también prefijado. ¿Por qué estos dos en vacío? Porque estos datos se van a llenar de forma dinámica cuando se ejecute diariamente eh, una, eh, digamos, un inicio de sesión de nuestra terminal. ¿Y dónde están estos datos? Estos datos están dentro del archivo de configuración inicial, que después vamos a ver cómo trabaja todo en conjunto. Por el momento vamos a llamar a nuestras variables. Venimos a conexiones y le decimos que server debe concatenar con módulo aplicación, punto, su módulo presentación, punto, formularios, punto, presentación, punto, x ip servidor, punto, trim, porque al ser una cadena de texto le podemos quitar basura.
server concatena con la variable pública IP servidor, X IP servidor. El puerto concatena con módulo aplicación, punto, submódulo presentación, punto formulario, punto presentación, punto X, puerto servidor. Como es entero, no lleva string, no lleva trim, no podemos eliminar basura. User ID, módulo aplicación, punto submódulo presentación, punto formularios, punto presentación, punto user ID, nombre de superusuario, no, nombre usuario servidor, punto trim, y password con módulo aplicación, punto submódulo presentación, punto formulario, punto presentación, punto X, clave usuario de servidor. Bien. Entonces, acceso B de ubicación, creamos un objeto con su constructor vacío y llamamos a nuestro mellizo. Conexiones, tenemos un método que se llama conexión servidor datos, devuelve un objeto npg SQL connection, pero esta vez lo devuelve con un string interno, así que creamos nuestro string. Recordamos que Postgre nos pide 4 datos fundamentales: server, la palabra reservada server, más el código IP o la palabra localhost, que la traemos del formulario presentación, de esa variable pública, la palabra reservada puerto, también concatenamos con X puerto servidor, y lo mismo con user ID y con password. Bien. Luego, dentro de un try-catch, creamos el objeto de tipo npg SQL connection, pero esta vez el constructor tiene el string y retornamos un objeto con su string incorporado. Si está todo bien, lo devuelve con el string. Si está mal, en algún lugar, algún error, como puede ser el código IP, como puede ser el password, etc., el catch devuelve un objeto vacío. Entonces, acceso BD lo puede tomar también vacío. Así que le vamos a invocar módulo aplicación, submódulo ubicación, punto acceso datos, punto conexiones, punto conexión servidor de datos. Como es un método, lleva paréntesis. Perfecto. Ahí nuestro objeto ObConnection se alimenta de su mellizo. Perfecto. Si nosotros queremos cambiar algún dato, por ejemplo, el nombre del superusuario, por ejemplo, la clave personal del servidor, con solamente cambiar aquí una sola vez, se cambiarán en todas las posibles conexiones a lo largo de todo el sistema. Esta es la ventaja de manejarlo de esta manera. Entonces creamos una pequeña clase para crear un mellizo de este objeto de conexión. ¿Y cómo lo traemos? Con esta sentencia invocando al método de la clase conexiones. Bien.